antes de explicar lo que es el estado de catástrofe, hablemos de los estados de excepción constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estado de excepción Básicamente, nuestra Constitución tiene un catálogo de garantías o derechos que está en el artículo 19. Ese catálogo de derechos es intocable, ¿ya? Pero existen ciertos casos en que la Constitución dijo, miren, si ocurren estas circunstancias, yo voy a permitir que estos derechos puedan ser suspendidos o que en definitiva puedan ser, entre comillas, dejados de lado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque hay un fin último, una protección a un bien común que es mucho más importante. Por ejemplo, cuando Chile tuviese que entrar en guerra, ¿qué hacemos? Hay que comenzar a restringir, hay que organizar, el gobierno militar comienza a tomar un control respecto al tema. Entonces, para estos efectos, por ejemplo, se crea estado de asamblea. Luego, ¿qué ocurre si Chile tiene un conflicto interno? Nos agarramos entre los mismos chilenos. La Constitución dijo, entonces creemos el estado de sitio y en definitiva permitamos que a través del estado de sitio se puedan transgredir o se puedan modificar ciertas garantías constitucionales. Y también se puso en la hipótesis de que ya vivimos un estado de emergencia, que ese ya lo vimos, no necesitamos explicarlo, y ahora aparece este estado de catástrofe, que no es nuevo. El estado de catástrofe ya ha sido declarado varias veces en nuestro país, por ejemplo, con motivo de los incendios que hemos vivido en el sur del país. O terremotos. O terremotos también, que nosotros somos los niños símbolos de todas las desgracias en el mundo, nos eligen a nosotros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este estado de catástrofe? Básicamente se le permite al Estado poder organizarse de una forma distinta, generando un jefe de la Defensa Nacional, el cual comienza a tomar todas las atribuciones que tendría el presidente de la República en ese sentido. Y este jefe de la Defensa Nacional es quien comienza a ver, por ejemplo, temas tan básicos como distribuciones de bienes, protección de la salud, permiso de permitir o no que la gente se reúna en ciertos lugares, poder, por ejemplo, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para poder cumplir cierto tipo de unión. Ojo, la gente que no se asuste con estas cosas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que van a salir los militares nuevamente, que estamos en estado de toque de queda. No, señor, nada que ver. En todas partes del mundo, usted ve hoy en día en Francia, en Inglaterra, ve a los oficiales de las Fuerzas Armadas cumpliendo labores, por ejemplo, de resguardo de ciertos lugares, de protección, por ejemplo, organización de ciertos hospitales. Entonces, por eso es que es súper importante tener claro eso. No quiere decir que salen los militares a la calle, estamos en toque de queda y nada. No, claro. Por favor, totalmente lo contrario a eso. Las Fuerzas Armadas pasan a cumplir un rol de función de casi como lo mismo que Carabineros, de ayuda, de protección a la ciudadanía, por favor. ¿Ya? Usted está viendo en pantalla a 3 abogados, Aldo Duque, Paola Tapia y Claudio Rojas. Los 3, déjame nomás, los 3 van a explicarle a usted con pera y manzanas qué significa lo que vamos a entrar a vivir a partir de esta medianoche. Aldo Duque, ¿qué significa para nosotros en términos de libertades? ¿Cómo se restringen nuestras libertades a partir de esta medianoche? Por ejemplo, aquí tiene aplicación lo que establecen los artículos 39 y siguientes de la Constitución Política de la República. Específicamente estamos en presencia de la aplicación del artículo 41. Entonces, ¿qué hace el presidente de la República? Dice, señores, por ejemplo, yo podría establecer un toque de queda. Sí, podría establecer un toque de queda. Yo podría establecer, limitar su derecho a reunión. Sí, puedo limitar su derecho a reunión. ¿Podría yo, señor, establecer lugares de acopio de alimentos? Sí, puede establecer lugares de acopio de abastecimiento. Va a ir un jefe a su de zona militar. Ahora bien, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto puede durar? Puede durar hasta un año, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se permanezcan las circunstancias que así lo ameritan. ¿Ya? El Congreso a los 180 días le puede decir, ¿sabe, señor presidente? Mire, cesaron las actividades que hacían propia o el peligro que hacía propio este Estado y se lo puede revocar. Pero ahora, en este instante, obviamente no va a ocurrir porque es un clamor nacional. El presidente de la República se ha hecho cargo de ese clamor nacional y lo ha acatado. En consecuencia, se limitan algunas garantías constitucionales solo para estos efectos. Paola Tapia, a ver, ¿qué otro antecedente barajamos respecto del estado de catástrofe para el común de los chilenos? O sea, ¿en qué nos vamos a ver afectados a partir de esta medianoche en tu criterio? A ver, miren, aprovechando que tenemos aquí rápidamente agradecer a la producción, tenemos nuestro pizarrón. Yo soy profesora además de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Central. ¿Qué mejor que tú, pues, Paulita? Vamos a hacer un pequeño esquema para que ustedes en su casa también nos entiendan. Perfecto. Primero, yo siempre lo explico así. En el derecho chileno, y esto viene de la pirámide de Kelsen, ustedes saben, está la Constitución. Ya. Y está la ley. Perfecto. Lo que ha hecho ahora el presidente de la República es hacer, me voy a cambiar por este lado, hacer uso de su facultad constitucional. Entonces, ¿qué es lo que declaró? Declaró un estado de excepción. Sí. Esto no es normal. Esto es una excepción
que la Constitución le faculta al presidente para poder hacerla. ¿Es un estado de excepción al Estado de Derecho? Así es. Mira. Hoy día nosotros en la Constitución política garantizamos a los ciudadanos que nos están viendo todos los derechos, pero facultamos al presidente de la República. Él es el que podrá declarar este estado de excepción. ¿Y qué estado de excepción decretó? Lo escuchamos todos, el de Catástrofe. Catástrofe. Sí. Entonces, este estado de catástrofe, que lo decretó ¿por cuántos días? Por 90 días. A partir de esta medianoche. A partir de ahora. Estado de catástrofe. Y él lo dijo muy bien. ¿Por qué? Por calamidad pública. Entonces tenemos un estado de catástrofe por calamidad pública. Sí. Tal como apuntaba Claudio, esto ha sucedido varias veces en nuestro país, por lo tanto, de nuevo, tranquilidad. Esto ha ocurrido con los terremotos, ha ocurrido con episodios concretos de incendios, aluviones, etcétera, en que está esta facultad. Entonces, estado de excepción, 90 días calamidad pública. Ya. ¿Qué hace el presidente ahora? Le tiene que avisar a quién, ya que aquí nos acompaña el diputado Castro. ¿A quién le tiene que avisar el presidente? Al Congreso Nacional. ¿Y qué le avisa al Congreso Nacional? Ojo, no solo le avisa que decretó el estado de excepción, sino que le va a avisar qué medidas va a adoptar. ¿Ese aviso al Congreso de parte del presidente es a través de esta cadena nacional o él ya les envió un documento oficial en donde comunica esto? Él tiene que mandar un documento oficial, un oficio, digámoslo. Y además envía a organismos internacionales, que también toman conocimiento. Por eso yo acababa de darle la noticia que en Colombia se había decretado, acto seguido el presidente también en Chile decreta este estado. Perfecto. Son 4 los principales derechos. ¿Cuáles son? 1, el derecho, lo podríamos llamar así porque dice la Constitución locomoción, pero yo prefiero por una cuestión de actualización, de movilización. Perfecto. ¿Se restringe? Este derecho puede restringir. No es una obligación. En este momento el presidente no está diciendo ahora nadie puede salir de su casa. Es una opción. Por eso él habló incluso como ejemplo, dijo el toque de queda. Claro. ¿Por qué? Porque se puede restringir el derecho a movilizarse, a desplazarse. Perfecto. Segundo, ¿qué otro derecho? El derecho a reunión, dice la Constitución. Perfecto. Es decir, lo que ya habíamos visto en parte, estos seminarios, encuentros, reuniones. Matrimonio. Exactamente, todo eso también puede ser restringido. Perfecto. Tercer lugar. ¿Qué otra facilidad da este derecho para tomar medidas administrativas? Y es quizás aquí donde está buena parte de las acciones que se van a tomar. Es decir, medidas que puede dictar ¿quién? El presidente de la República. Perfecto. Él es el principal jefe, dice la Constitución, de gobierno, pero también de la administración. Ya. Y gobierno y administración, ¿verdad? Entonces, él va a tomar estas medidas y las va a tener que comunicar al Congreso Nacional. Entonces, principalmente, derecho a movilización, reunión, medidas administrativas y, por último, la Constitución habla expresamente del derecho de propiedad. Perfecto. ¿Qué nos puede decir? Ok. Esto es lo que dice la Constitución. Y en definitiva, también lo mencionó Claudio, esto hoy día también se designa un jefe de defensa nacional que va a estar a cargo entonces de llevar adelante la aplicación y particularmente la relación con las Fuerzas Armadas que colaboran en este proceso. Ese jefe de defensa nacional es evidentemente un militar. Puede ser de cualquiera de las ramas. O de las Fuerzas Armadas. De la Fuerza Aérea, de las Fuerzas militares, digamos, y también de la... ¿Y esa persona toma la decisión día a día respecto de estos derechos? Es decir, día a día ese jefe de defensa nacional va a poder decir si tenemos libertad de movilización o no. En la práctica hay una coordinación directa con, evidentemente, el Ejecutivo. Esta es una discusión que siempre hemos tenido, yo debo conocerlo, me acuerdo, por ejemplo, en Copiapó, decíamos, bueno, ¿quién toma la medida? ¿La toma el Ministerio de Transporte o la toma el jefe de Defensa Nacional? Claro. Pero ahí más bien hay una coordinación. Entonces, muy importante, aquí no radica la decisión administrativa en ese jefe de Defensa Nacional. Ya. Es el Ejecutivo, es el Presidente de la República, con todos sus ministros, quien tiene que hoy día tener un catálogo de medidas que van a ser las que va a aplicar para poder hacer efectiva este estado de excepción constitucional. Y que dura 90 días a partir de esta medianoche. Pregunta, general. Tengo una pregunta. Acá también una pregunta. Y el diputado Los 90 días, ¿cuál es el criterio? ¿Es un rango mínimo, máximo, medio? ¿O yo puedo decretar un estado de excepción constitucional por un mes? 2 meses, sí, 3 meses. Absoluta. ¿Hay un criterio técnico ahí? Sí, hay un criterio técnico en el sentido de decir hay que ir evaluando.
Eso es bien importante, porque evidentemente todas estas medidas, al ser comunicadas al Congreso, el Congreso también tiene un grado de injerencia. Sí. Recordemos de nuevo la importancia de los órganos que hoy día nos representan. Entonces aquí también la idea de los 90 días, que podría ser menos, podría haberse decretado un estado por 10 días, por claro. 14 días, lo que o más, dice, hasta un año también. O puede prorrogarse. Exactamente. Efectivamente, puede prorrogarse si fuera necesario más días de este estado de catástrofe. Entonces esto va evaluándose permanentemente. Diputado Castro, pregunta tú que fuiste ministra de Estado también, Paola. ¿Cuáles son los reglamentos ya en el rango inferior a la Constitución en otros casos que hemos tenido en Chile y que tú prevés que respecto a estos 4 grandes aspectos debieran ser inevitables, que se traduzcan en medidas específicas que a lo mejor en las próximas horas, ya sea en el Congreso, sepamos, o la opinión pública a través del mismo presidente? Porque la gente en la cotidianidad quiere saber qué le cambió con esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia en eso con... Bueno, acá lo había esbozado brevemente, pero aquí evidentemente, y como bien apunta el diputado, nos faltó mencionar los reglamentos. Y no solo los reglamentos. La ley, los reglamentos. Así es. No solo, esto es una clase de introducción al derecho express, ¿verdad? Espero no estar aburriéndolos en sus casas. Muy bien, Paola. Muy bien, profesora. Está bien. La Constitución entonces nos dice todo lo que hemos explicado acá. Sí. Luego hay una ley orgánica que tiene un quórum bastante alto, que es de los que regula los estados de excepción constitucional. Claro. Y luego vienen los reglamentos. Entonces, aquí es donde principalmente también el Ejecutivo va a poder tomar medidas concretas. Ejemplo, el tema logístico, el desplazamiento de la carga. Si nosotros necesitáramos el día de mañana agilizar este trámite, por ejemplo, en las aduanas. Ya. Cuando ocurrió el terremoto, sin ir más lejos, en el aeropuerto empezó a llegar mucha ayuda humanitaria, ¿cierto? Y había que ingresarla rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Ejecutivo? Dice, por una medida administrativa, levanto las barreras, que ingrese rápidamente la mercancía para poder ser distribuida y entregada a quienes más lo necesiten. Medida concreta, medida administrativa que no requiere cambio legal y que facilita entonces esa distribución. Perfecto. Esto va acompañado de un trámite en Contraloría, porque sabrán algunos que la Contraloría revisa todos esos procesos. Ahí está Contralorito en eso. Contralorito ahí siempre aportando. A mí me encanta Contralorito porque tiene esto que hablábamos del líder nuevo. Contralorito se acerca a la ciudadanía. Mira. Y viceversa, digamos, la ciudadanía se acerca. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Revisa todos los actos administrativos y obviamente tarda. Entonces, muchas veces estos decretos van asociados a que Contraloría diga, yo levanto, hagan, ejecuten, lo de aduana, ejecútenlo y después lo reviso. Perfecto. Entonces eso también es importante porque agiliza la tramitación administrativa. ¿De qué depende, por ejemplo, en algo que yo creo que mucha gente se va a sentir afectada, que es el tema de la movilización? ¿De qué depende que se restrinja de alguna manera el derecho a movilización de los chilenos? ¿De qué podría depender? No, en este momento depende básicamente de las decisiones que vaya adoptando el gobierno. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, una cadena de abastecimiento. Pongámonos, por ejemplo, por casualidad, que la cadena de abastecimiento de carne, que vienen de Allende de los Andes, de Argentina, de pronto hay una gran cantidad de camiones porque está nevando y no llega carne a Santiago o a las principales ciudades del país. ¿Ya? El presidente de la República puede decir, señores, esta carretera queda despejada, no circula ningún vehículo más por esta carretera, a no ser que sean camiones con cargamento de alimentos y víveres para la comunidad, y lo suspende. O sea, puede hacerlo. Derecho a movilización también, por ejemplo, la gente en Arica, antes de que conocieran el caso, estaban pidiendo por favor que cerraran las regiones. Sí. Hubo mucha gente en Arica que comenzó a solicitar, por favor, encarecidamente cierran la región. Eventualmente, si el jefe de la Defensa Nacional, de ojo, no sé si va a ser uno o van a ser varios, los va a sectorizar, no sé cómo lo va a organizar el presidente de la República, podría determinar que, por ejemplo, no entra ni sale nadie de Arica, que eso es totalmente inconstitucional, si es que no existiera este estado de excepción constitucional. Perfecto, o sea, ahora sí podrían cerrarse regiones. Así es. Regiones, ciudades, localidades, comunas podrían cerrarse. Es una buena pregunta lo que plantea Claudio. ¿Cómo se determina cuántos jefes hay? ¿Hay un jefe a nivel nacional? ¿Hay jefes a nivel regional? Ya dijo que era a nivel nacional. Hay una pregunta a nivel nacional. A nivel nacional solo uno. Solo aclarar, claro, que depende del lugar donde se decreta. Porque, por ejemplo, para el terremoto se decretó uno para el Maule, en una zona específica. Para Biobío. Acá dijo de las palabras, tal como bien dice Aldo, el presidente habló de nacional. Perfecto. Entonces uno entiende que va a ser uno solo. Sí, sería bueno aclarar también, Paola, para el público, la última vez que hubo un estado, llamémoslo de excepción, fue el estado de emergencia que fue en octubre. Así es. ¿Sí, claro, ustedes? Sí, claro. Entonces sería bueno que tú precisaras, porque esto es distinto. Este tiene un rango mayor de profundidad, lo que se está decretando hoy día. ¿Cuál es la diferencia? Porque en esa oportunidad había jefes de plaza, ¿verdad? En distintas regiones. Había a veces descoordinación entre lo que decía el ministro de Interior, el jefe de plaza. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Porque esto es claramente de carácter nacional y va a tener un mando más centralizado, un mando único. Sí. Primero, la verdad es que yo creo que sea positivo
la señal es clara de que aquí es el país el que está involucrado. Por lo tanto, yo creo que la fórmula es correcta. Más allá de que se tomen decisiones locales. Y aquí, tú bien lo sabrás también, diputado, que tenemos muy importante la acción de los Ceremis, por ejemplo, en cada región, que son también los que nos generan las voces de alerta. A propósito de la experiencia práctica que nosotros hemos tenido en el Ministerio de Transporte, cada vez que se decretaban estos estados, nosotros nos contactábamos con cada una de las regiones y proponíamos reglas y normas distintas para cada región. Porque no es lo mismo lo que pueda pasar en el Maule, en el ejemplo del terremoto, lo que podía pasar en Biobío. Entonces, muy importante, aquí, sin perjuicio de ser nacional, las medidas igualmente se van estableciendo a nivel local. La principal diferencia es que aquí no vamos a hablar necesariamente de inmediatamente un toque de queda, un estado de sitio. Sí. Aquí lo que nos mueve es efectivamente esta calamidad pública distinta al estallido social, que viene dada además por una razón de salud y por ende estas políticas debieran estar mucho más coordinadas. Debería existir entonces la apropiada implementación y la urgencia también. Yo creo que eso es bien clave. La idea de esto es que estas medidas son urgentes.